Capitalismo solidario. Gente ayudando a otra gente a ayudarse a sí misma. Rich DeVos, cofundador de Amway Corporation. 10. ¿Qué es un mentor y por qué necesitamos uno que nos guíe? Credo número 10. Creemos que antes de triunfar como capitalistas solidarios, necesitamos tener un mentor experto que nos guíe. Así que necesitamos encontrar a una persona admirable, que ya haya alcanzado lo que nosotros queremos y pedirle que nos dirija para alcanzar nuestras metas. A finales de 1950, las fuerzas militares de las Naciones Unidas se encontraban a punto de una guerra crucial con la China comunista en Corea. Sin más ni más, 2 escuadrones chinos atravesaron la frontera coreana. Fue así como las tropas de las Naciones Unidas decidieron retroceder en retirada. 5 divisiones más, casi 300.000 chinos dispuestos a combatir, estaban acuartelados en Manchuria, listas para atravesar el río Yalu. Asombrado por el repentino cambio de los hechos, el presidente Truman declaró un estado de emergencia en los Estados Unidos y solicitó a todos los americanos a sumarse a la batalla en contra del imperialismo comunista. En los Estados Unidos, en una base militar cercana al paralelo 38, el teniente Bill Britt, recién salido de la escuela de oficiales, se colocó ante sus hombres. Todas las fuerzas estaban en alerta total, recuerda Bill, y en ese momento tan difícil, uno de mis soldados recién llegado a Corea cometió un error. Ni siquiera recuerdo qué fue lo que hizo, pero sí sé que lo reprendí mientras estaba en posición de firmes ante mí y ante el resto de la tropa. Alcanzaba a verle pestañear como tratando de disimular las lágrimas de vergüenza. Cuando acabó de dar sus órdenes y dirigía hacia su oficina, un viejo sargento de piel curtida le interceptó cortésmente. «Teniente, señor», dijo respetuosamente, «¿podría hablar un momento con usted en su oficina?». Entrando en su tienda de campaña, Bill se dirigió a su escritorio y se giró para hacerle frente. Tenía yo muy buenas relaciones con mis oficiales y la tropa. Me respetaban porque yo los respetaba a ellos, pero este sargento estaba disgustado conmigo y era fácil notarlo. «Señor», dijo, entrando en materia, «su poder está en esa silla. La próxima vez que tenga algún problema con un miembro de la tropa, solo dígamelo. Yo se lo traeré aquí. Entonces me retiraré y usted puede hacerle pedazos con su crítica». Bill estaba sorprendido por este enfrentamiento. Él era el teniente, pero el sargento pronto demostró ser no solamente más viejo, sino más sabio y experimentado. «Usted tiene el derecho de hacerlo de un modo o de otro», concluyó el sargento, «pero me gustaría recomendarle, señor, que lo hiciera aquí en privado, no delante de los demás hombres. Le respetarán por hacerlo así». Necesitó valor ese hombre para enfrentarse a un superior, pero Bill sabía, desde el momento en que empezó a hablar, que el sargento tenía razón y que él se había equivocado. «Sargento», le dijo dando vuelta al escritorio para estrechar su mano, «tiene usted toda la razón. Debía haberlo pensado. Aprecio su consejo y no lo olvidaré». Se estrecharon las manos. El sargento se retiró para ir a reunirse con sus hombres. Durante aquellos días tan duros limpiando campos de minas y construyendo puentes, concluye Bill, aprendí a depender de él para consejos prácticos en los peligros. Cuando fui transferido a otra división de ingenieros, solicité un permiso especial para que el sargento se fuera conmigo. Es triste que ni siquiera recuerde su nombre, pero en un momento muy difícil de mi vida, él fue mi mentor y mi amigo. ¿Qué es un mentor y por qué necesitamos uno para tener éxito tanto en la vida como en los negocios? En el siglo VIII a.C., el poeta griego Homero escribió un poema épico que describe las aventuras de Odiseo, conocido también como Ulises, durante su viaje de 10 años de regreso a casa después de la guerra de Troya. Mientras estuvo ausente, había encomendado el cuidado y la educación de su querido hijo, Telémaco, a su fiel amigo mentor. Casi 3000 años más tarde, el nombre de ese leal personaje histórico se ha convertido en sinónimo de consejero sabio y fiable. A través de los años, la palabra mentor ha sido usada para hacer referencia al profesor predilecto, al maestro sabio, al amigo perspicaz, al educador experimentado, al guía reconocido.
Si somos afortunados a lo largo de toda nuestra vida, aparecen mentores para ayudarnos en nuestros momentos de necesidad. Para el teniente Britt, recién llegado a las líneas del frente en Corea, fue un sargento quien habló con valor y sabiduría. Echando una ojeada retrospectiva a su existencia, ¿qué recuerdos tiene usted de mentores que han aparecido, hecho una contribución a su vida y que se convirtieron en amigos para siempre, o bien se desvanecieron? Cuando yo estaba en la escuela secundaria conocí a Jay Van Andel. Me cayó bien desde el momento de conocernos. Era brillante, estable y siempre era positivo. Ambos soñábamos con iniciar un negocio propio. Las ideas me fluían como una catarata incontrolable. Jay sabía cómo regular aquel flujo, formular preguntas, hacer sugerencias, enfocar y dirigir nuestra energía. Nos convertimos en socios y en los mejores amigos. Y aunque Jay me concedía igual mérito que él por nuestro éxito y por nuestros errores, durante casi medio siglo él ha sido un mentor para mí, un amigo sabio y un consejero fiable, y siempre estaré contento y agradecido por su amistad. Los mentores son guardianes de tradiciones importantes e historias forjadoras de vida. Estas historias son vitales para nuestro crecimiento personal y para el logro de nuestras metas. Entre sus múltiples dones, la abuelita de Bill Britt se convirtió precisamente en una mentora para él cuando tenía 7 años de edad. Mi padre era un alcohólico, explica Bill. Era un buen hombre cuando estaba sobrio, pero bajo la influencia del alcohol todo cambiaba. Mantuvo a nuestra familia en un caos total. Nunca sabíamos qué era lo que iba a ocurrir. Un domingo por la mañana mi abuela vino a nuestra casa, llevando su sombrero y sus guantes. Me tomó de la mano y me llevó a una escuela dominical metodista. «Quiero que conozcas al Señor», me dijo, y ese día supe por primera vez de mi otro padre, mi Padre en el cielo, que me amaba y que sería mi mentor y amigo para siempre. A veces nuestros padres resultan nuestros mentores más efectivos. Cuando el padre del célebre Leonard Bernstein fue criticado por no haberle dado de pequeño más apoyo a su hijo, solía contestar: ¿y cómo iba yo a saber que cuando creciera iba a ser Leonard Bernstein? Si el padre de Bill Britt aún viviera, quizá diría: si yo hubiera sabido. Él le falló a su hijo como mentor. La herencia que dejó fue de dolor y pesar, una herencia que requirió mucho trabajo de Bill para ser superada. Afortunadamente, su abuela se hizo responsable y familiarizó a su nieto con las grandes historias de la fe cristiana. Los mentores nos transmiten conocimientos que por nuestra cuenta sería difícil adquirir. Sin los mentores tendríamos que volver a inventar la rueda en cada generación. Aristóteles dijo: lo que tenemos que aprender a hacer, lo aprendemos haciéndolo. Es cierto que aprendemos haciéndolo, pero un mentor puede evitar que cometamos el mismo error que él ha cometido. El mentor nos acelera hasta ponernos al frente del pelotón, nos da una ventaja, multiplica lo que sabemos con su propio saber. Cuando Francis Spellman, cardenal de la Iglesia Católica de Nueva York, era un niño de 8 años, acostumbraba a ayudar a su padre en una tienda de comestibles. Un consejo que le dio al joven Francis se le quedó grabado en la mente. Siempre que te asocies, hazlo con alguien que sea más inteligente que tú, le dijo su padre. Entonces añadió, seguramente sonriendo o guiñando un ojo: y no tendrás dificultad para encontrarlo. En la escuela secundaria yo era un estudiante muy pobre, recuerda Bill Britt, porque debido al alcoholismo mi padre nunca pudo conservar un empleo, de modo que la familia estaba siempre en movimiento. El primer año vivimos en Daytona Beach, Florida. Para ayudar a pagar las cuentas yo trabajaba todas las noches hasta las 11, en una gasolinera Sinclair ubicada en la calle Main. Cuando mi padre andaba bebido y un tanto alocado, trataba de sacar dinero de la caja registradora de la gasolinera, así que yo tenía que vigilar el lugar día y noche. No tenía tiempo para hacer deporte o para cosas del colegio como conciertos o bailes. Tampoco tenía tiempo para las amistades y, peor aún, nunca aprendí a estudiar. Jamás llevé un libro a casa, solamente hacía lo indispensable para pasar de curso, y de alguna forma acabé la secundaria con un diploma. Por eso estaba tan sorprendido en el ejército cuando me seleccionaron primero para dirigir el entrenamiento y más tarde para la escuela de oficiales. Yo quería triunfar.
pero no sabía cómo leer en una prueba, menos aún cómo escribir una composición. Suspendí la primera vuelta de exámenes y creí que con seguridad me iban a echar fuera de la escuela. Una tarde me llamaron a la oficina del capitán Stuarts, un oficial judío que había sido herido en Corea. En esa época estaba sirviendo como tutor de mi clase. «Cadete Britt», dijo, y yo supe por el tono de su voz que mis sueños de convertirme en un oficial del ejército de los Estados Unidos habían terminado. «Usted tiene definitivamente madera de oficial». Yo no podía creer lo que había escuchado. «Usted es físicamente fuerte», dijo. Usted impone respeto a los demás hombres, es brillante y aprende con rapidez las instrucciones. Usted tiene un índice intelectual necesario, pero no sabe cómo estudiar». Estaba tan entusiasmado que podría escuchar los latidos de mi corazón. Ese hombre me iba a dar una segunda oportunidad. No me veía porque era como estudiante, sino por lo que podría llegar a ser. Había pasado un tiempo examinando mis posibilidades y me ayudaría a superar una debilidad que podía haberme arrastrado al fracaso para el resto de mi vida. «Siéntate aquí, hijo», me indicó señalando una silla junto a su escritorio metálico. «Déjame contarte unos cuantos secretos sobre el hábito de estudiar. Primero, cuando los otros se vayan a dormir, mantente despierto leyendo y subrayando tus libros. Segundo, en cada clase encuentra a alguien que conozca el material y pídele su ayuda. Tercero, haz un guión o plan general de cada materia. De cada libro que leas saca algo para ir ampliando el guión, y más detalles de cada clase que escuches. Cuando el maestro cite un libro, búscalo en la biblioteca. Añade el material a tu guión. El capitán Stewart en 15 o 20 minutos me señaló la manera de estudiar. Durante todos mis años en la escuela, ningún maestro se había fijado lo suficiente en mí como para pensar que a lo mejor yo tenía cerebro, solamente que no sabía cómo usarlo. Mis calificaciones se dispararon de 18 o 20 a 100, 90 y 95. Me gradué con honores porque un hombre que sabía más que yo sobre el hábito del estudio dedicó algo de su tiempo a transmitirme sus conocimientos. Los mentores nos enseñan lo que necesitamos saber para tener éxito en la vida. Sócrates, un clásico mentor, se describía a sí mismo como una partera ayudando en la labor de una mente para dar a luz conocimientos y sabiduría. Imagínese a sí mismo embarazado de un sueño. El mentor está con usted y le ayudará a relajarse y a respirar durante las dolorosas contracciones mientras está de parto. El mentor asiste al sueño por el canal del nacimiento hacia la luz del día. El mentor sostiene a su sueño de los talones, le da unas palmaditas en las nalgas y lo trae a la vida. Luego, el mentor le coloca el sueño recién nacido entre sus brazos, sonríe y se va a asistir a otro soñador embarazado. 400 años antes de Cristo, Hipócrates, el médico griego considerado el padre de la medicina, describía su trabajo como mentor de sus jóvenes alumnos de medicina de esta forma. «Los estudiantes son como la tierra», decía, «y los maestros son los sembradores de la semilla. La tarea del maestro es sembrar en la temporada adecuada, entonces los estudiantes diligentes cultivan los campos». Cuando terminó la guerra de Corea, Bill Britt regresó a su casa en Carolina del Norte y se inscribió en la Universidad Estatal para obtener su título de ingeniero, lo cual le costeaba al gobierno por su calidad de veterano. Ahí conoció a Peggy Gardner, se enamoró y se casó. Su primer empleo después de graduarse fue de ayudante del gobernador de la ciudad de Raleigh, Carolina del Norte. Bill Carper era mi jefe, recuerda Bill. Era gerente de una de las grandes ciudades sureñas, pero casi a diario me llamaba a su oficina y sentado tras un gran escritorio me miraba a los ojos y preguntaba con voz fuerte: «Bueno, Bill, ¿qué es lo que has aprendido hoy?». Antes yo me hacía la misma pregunta: ¿qué estoy aprendiendo de esta junta del consejo o de aquella heliografía? ¿Qué nueva información estoy recibiendo de este encuentro con un colega o de aquel proyecto de presupuesto? Bill Carper quería que yo le sucediera como gobernador de la ciudad. Él era mi mentor y todos los días tomaba unos minutos de su cargada agenda para empujarme a pensar, analizar, crecer intelectualmente y desarrollar los dones que Dios me había dado.
Los mentores enseñan más a quienes más aman. San Agustín declaró que la enseñanza es el mayor acto de amor y que el amor es la mejor ayuda para aprender. No sé quién pronunció estas palabras, pero siempre han sido una inspiración para mí. Aquellos que aman enseñan mejor. Otra versión de esta idea clásica se ha convertido en la favorita de una compañía de mis amigos. A ellos no les importa cuánto sabes, dice el dicho, hasta que saben cuánto te importa. Pienso en las personas que más le han amado. ¿No son acaso las mismas que le han enseñado más? El padre de Peggy fue un gran mentor para Bill y Peggy durante sus primeros días de matrimonio. Mi padre llenaba nuestro hogar con ansiedad y profunda preocupación por mi futuro, admite Bill hoy, pero en casa de Peggy conocí el amor paterno. Su padre, G.B. Garner, tenía un servicio de reparación de equipos de refrigeración en Raleigh. Quien lo veía caminando por la calle se preguntaba si no tendría alguna ropa decente que ponerse. No gastaba dinero en sí mismo, todo lo gastaba en su familia. En su casa todo el mundo tenía una tarea que desempeñar, pero existía allí un sentimiento de amor que empezaba con la pronta sonrisa del señor Gardner y se extendía a todo aquel que atravesaba el umbral y entraba a su casa. Ahí tenía también su oficina y los hosteleros y los tenderos podían localizarle de día o de noche si ocurría alguna emergencia en su refrigeración. El señor Gardner era como un médico haciendo visitas a domicilio las 24 horas del día con su furgoneta y sus herramientas. De día el señor Gardner salía disparado a reparar un refrigerador de carne o un congelador de helados, pero cuando la llamada era nocturna, todos los miembros de la familia corrían a los asientos que tenían asignados en el camión y salían con él. Mi padre consideraba que la familia debía estar junta todas las noches de ser posible, recuerda Peggy. A todos nos parecía natural, cuando sonaba el teléfono en medio de nuestra reunión familiar, saltar al camión con mi padre, así como después pasarle la herramienta y llevarle refrescos fríos mientras trabajaba. Y luego, para recompensarnos, ya terminado el trabajo, hacer una parada en la tienda de helados. Se podía sentir el amor del señor Gardner, dice Bill. Él y su esposa, Hattie Mann, eran unas bellísimas personas y nos contagiaron su amor a Peggy y a mí. Ahora estamos tratando de pasar esa misma clase de amor a miles de nuestros hijos adoptivos en este negocio. Los mentores no le temen a una confrontación. San Agustín tuvo razón cuando dijo que el aprendizaje se fomenta con el amor, pero a veces el aprendizaje también se origina por las reacciones de personas a las que ni siquiera les cae usted bien. Después de todo, a veces la confrontación es una forma de amor. Si usted no le importa a la gente, ¿por qué habrían de molestarse en decirles en qué se ha equivocado y qué puede hacer al respecto? Un joven de nuestra compañía me enseñó eso. Hace años yo estaba de pie ante un salón lleno de nuestros más relevantes distribuidores durante una conferencia en Río. En esos días yo andaba más bien alterado y al hablar caminaba por el salón, actuando más como el general Patton y como el general Schwarzkopf. Cuando terminé mi entusiasta presentación y les pedí que hicieran preguntas, la multitud se quedó alarmantemente callada. Nadie habló. Los asistentes aplaudieron educadamente y dirigieron la vista hacia abajo o hacia afuera. ¿Están seguros de que no hay ninguna pregunta?, interrogué, recorriendo el salón con los ojos, esperando que alguien iniciara una sesión dinámica de preguntas y respuestas. Nadie habló. Finalmente, después de un largo periodo de delicado silencio, un joven dijo suavemente: «Yo no me atrevería a hacer una pregunta a usted». Hizo una pausa, tragó saliva con fuerza y entonces tuvo el valor para seguir adelante. Mientras habló, sentí miedo de que cuando terminara, usted me quitaría los pantalones y acabara yo de pie desnudo en este salón ante todo el mundo. Sin quererlo ni desearlo, había estado contestándole a la gente en un tono que les humillaba. En vez de compartir información, les estaba agrediendo. Las personas tenían miedo de hablar conmigo, pero yo no tenía idea del poder que ejercía sobre sus vidas. Sin quererlo, estaba llevándoles a un punto tal que ya no les interesaba seguir siendo honestos conmigo. Esa confrontación tan embarazosa ocurrió hace unos 20 años.
pero todavía viene a mi memoria cada vez que alguien me hace preguntas. Aquel joven cambió mi vida con una sola confrontación valiente. Desde ese día he procurado ser sensible ante cualquier persona que me interrogue. Trato de saber de dónde viene, intento envolver mis respuestas en un espíritu de comprensión y amor. Los mentores siempre son asequibles. Cuando Greg Duncan, otro de nuestros triunfantes distribuidores, fue entrevistado para este libro, me narró una historia que me conmovió. Espero que comprendan la razón por la cual estoy a punto de compartirla. La historia de Greg me dio la esperanza de haber mejorado. Estábamos en Hawái, en un hotel que estaba en la playa, le dijo Greg a Bill Scioli, director de nuestra serie de videos sobre el capitalismo solidario. Yo nunca había estado solo con Rich DeVos. Laurie y yo éramos realmente nuevos en el negocio. Tenía vergüenza de solicitarle una entrevista a ese hombre tan ocupado, pero supe que todas las mañanas caminaba sin compañía por la playa. Así que la primera mañana que pasé en Hawái, me levanté a las 7, bajé corriendo las escaleras del hotel y empecé a andar por la arena con la esperanza de ver a Rich, pero no apareció. A la mañana siguiente me levanté a las 6, pero tampoco tuve suerte. Finalmente me di por vencido. Entré a desayunar al restaurante del hotel y acercándome a la cafetería me serví varios pastelitos calientes de plátano con miel de coco y me fui a desayunar yo solo a una mesa con vista al mar. De repente, Rich estaba ahí con un plato de fruta en la mano y mirándome. «Buenos días, Greg», me dijo, recordando mi nombre y mirándome fijamente a los ojos. «¿Puedo sentarme contigo?» Yo tenía 28 años. Laurie y yo éramos nuevos en el negocio. No existía razón alguna para que Rich me recordase, pero lo hizo. Yo tenía muchísimas preguntas que quería hacerle sobre el negocio. Ansiaba escuchar a Rich DeVos responderlas, pero en vez de eso, fue él quien me hizo hablar a mí. Desayunamos juntos durante 45 minutos, y casi no me dijo media palabra. Solamente me hizo una pequeña pregunta, luego otra pregunta, y otra, hasta que ya había disipado mis dudas por mí mismo. Me enseñó que los líderes son oyentes y que los mentores de más éxito saben cómo formular preguntas, no se dedican a dar respuestas. Esa mañana, antes de separarnos, recuerda Greg, Rich me dio un consejo que nunca he olvidado. Lo único malo de lograr lo que tú has logrado a tan temprana edad, me advirtió, es que te puedes dar por satisfecho y terminar quedándote para siempre en donde estás. Entonces me puso Rich en el corazón sueños tales de los que afectan a la gente para siempre, que me llevó un par de años creer que eran reales. Cuando un sueño se realiza, me dijo, reemplázalo siempre por otro sueño mayor, y esos sueños grandes te mantendrán activo y con entusiasmo para el resto de tu vida. Después de lo que aprendió de su mentor en Corea, Britt ha llegado a ser uno de los mentores más grandes en la historia de nuestra compañía. El negocio Amway de Britt se extiende desde la Plaza Britt en Durham, Carolina del Norte, a todos los estados del país y a docenas de países de todo el mundo. Él y Peggy Britt comenzaron con el muestrario usual de productos que no cuestan más de $30. Luego, debido a que desarrollaron sus dotes de mentores, fueron capaces de movilizar a cientos, luego a miles y más tarde a decenas de miles de personas en este negocio. Bill Britt califica su estilo de ser mentor como poder paterno. En este negocio, explica, podríamos llamarlo poder paterno y materno. Los elementos de nuestra fila alta de padres y madres deben aprender a ser padres de nuestra fila baja de hijos e hijas. Como buenos progenitores, nos regocijamos cuando nuestros hijos crecen, cuando se convierten en nuestros padres y cuando se lanzan a triunfar incluso más que nosotros. Debemos recordar, añade Bill, que como auténticos padres nuestra influencia continúa generación tras generación. En el Éxodo del Antiguo Testamento, Moisés nos recuerda que no estamos mostrando amor solamente a nuestros propios hijos, sino a las 4 generaciones siguientes. Cuando amamos a nuestros hijos e hijas, cuando les aconsejamos como mentores con nuestro ejemplo de amor, ellos a su vez amarán a sus hijos e hijas, y nosotros nos sentamos cómodamente y observamos con admiración cómo nuestros nietos y bisnietos
En el negocio siguen amando como nosotros amamos antes a sus padres, y triunfando en él, superando sus sueños más descabellados. Para la mayoría de nosotros, nuestros primeros mentores fueron nuestros padres. Lo que ellos nos transmitieron, nosotros los transmitimos a nuestros hijos, y a través de ellos a nuestros nietos y a las generaciones aún por nacer. El padre de Stan Evans fue un granjero. Stan le ha dado todo mérito a la capacidad de su padre como mentor, por el éxito que él alcanzó años más tarde en los negocios. Los granjeros intercambiaban su equipo. Recuerda, nuestros vecinos nos pedían prestado el plantador de mi padre cuando la siembra se iniciaba. Nosotros les pedíamos su segadora al cierre de la temporada. A veces el equipo de mi padre regresaba oxidado, roto o sin combustible, pero cuando él devolvía la máquina estaba siempre en mejores condiciones que cuando se la habían prestado. No hagas solamente lo correcto, hijo, me decía. Haz lo que sea generoso, y tu vecino nunca lo olvidará. Si una pieza de la máquina que nos prestaban le llegaba a mi padre rota, recuerda Stan, él la arreglaba. Si requería de afinación, mi padre le hacía una revisión general. Si una banda estaba vieja, él la reponía. Si una llama estaba picada, mi padre ponía una nueva. Claro que le costaba ser generoso, pero a la larga su generosidad le produjo abundantes dividendos. Cuando ofrezco pagarle a la gente por su equipo, explicó mi padre, siempre dicen que no. De modo que pensé que hacer reparaciones, limpiar la transmisión y ponerles combustible era una manera de darles las gracias. Lo normal es ponerles algo de grasa y quitarles el lodo a manguerazos, dijo. Pero yo quiero que el hombre que arriesgó su transmisión conmigo recuerde que le devolví su equipo en mejor estado de lo que lo había recibido. Así cuando vuelva a pedir algo prestado, no tendrá la menor duda en hacerlo. Con su ejemplo, recuerda Stan con gratitud, mi padre me acostumbró a pensar en los sentimientos de los demás, a hacer por ellos lo que me agradaría que ellos hicieran por mí. Yo he procurado transmitir esa norma a mi familia y a las personas que están en este negocio, y los resultados han sido productivos para todos nosotros. Bernice Hansen nos ha demostrado poder material a Jay y a mí desde 1950. Cuando Walter Bass, patrocinador de Bernice, y yo fuimos a la casa de los Hansen en Cuyahoga Falls, Ohio, para hablar con Bernice y su marido Fred sobre la venta de productos Nutrilite. Harry Truman era presidente por entonces. El salario mínimo era de 75 centavos la hora. Y Buenas noches, Irene era una canción más popular de los Estados Unidos cuando Bernice ingresó a nuestra compañía de amigos. Después de fallecer su marido, Bernice Hansen procedió a establecer una de nuestras redes más grandes y prósperas a través de los Estados Unidos. En 52 países por todo el mundo, Jay y yo siempre hemos sido para ella solamente los muchachos. Su contagiosa sonrisa y su presencia fuerte y amable han sido muy importantes para nosotros durante décadas, siempre aceptando la vida con gusto y entusiasmo. Bernice se casó en 1987 con Ralph Hilbert, un oftalmólogo retirado. ¿Cuántas veces durante las últimas 4 décadas un consejo o advertencia de Bernice Hansen Hilbert ha ayudado a darnos a Jay y a mí una nueva comprensión y dirección? Y nosotros hemos hecho todo lo que hemos podido para transmitir a miles de personas lo que Bernice y otros como ella nos han comunicado a nosotros. Joe y Helene Victor también han demostrado poder paternal en su propia familia y en todo su negocio. Joe era lechero en la minúscula Cuyahoga Falls, Ohio, cuando Fred y Bernice Hansen llegaron a instalarse, trayendo con ellos el sueño de que Jay y yo teníamos de construir Amway, a través de una red de distribuidores independientes que fueran propietarios de sus negocios. Fred Hansen, que era peluquero, siguió el sueño de Walter Bass, quien lo compartió mientras estaba sentado en la silla de la barbería de Fred en Ada, Michigan. Fred se lo pasó a Joe y Helen Victor en Cuyahoga Falls, y los Victor a su vez se lo pasaron a sus hijos y a sus nueras, Judy y Katie Victor, y Ron y Deborah Victor. Aún recuerdo aquel día, cuando
Entregaste en nuestra casa de Cuyahoga Falls el primer camión cargado de Frisk. Me comentó recientemente Jody. Yo tenía 11 años. Me contrataste para pegar etiquetas en aquel primer producto de Amway a 5 centavos la botella. Para la noche, recostado en mi cama, te oía desarrollar aquel primer plan con mis padres, los Hansen y los Dutt. Yo era solo un niño, pero el sueño ya estaba tomando fuerza en mí, añadió. Al principio nuestra pequeña planta manufacturera estaba en Ada, Michigan, y nuestro grupo original de distribuidores independientes estaba en Cuyahoga Falls, Ohio. Al crecer su negocio, Helen Victor partió con un serrucho por la mitad la mesa del comedor de madera de cerezo para hacer 2 escritorios, uno para Joe y otro para ella. Ahora los Victor han sustituido su casa convertida en oficina de hace 32 años por un complejo de oficinas y salas de juntas. Los Victor mayores estaban en el pequeño grupo de pioneros que firmaron la escritura que constituía nuestro plan de negocios y transmitieron a sus hijos el sueño que existía tras ese plan. Aparentemente les enseñaron bien a sus hijos. Hoy, Jody y Katie, Ron y Debra tienen negocios Amway que se extienden por todo el país y por todo el mundo. Los hermanos y hermanas también tienen el poder de transmitir sueños y de inspirar e informar a los soñadores. Bill Britt vio a su propio hermano entrar en el negocio y triunfar. Peg y yo estamos muy orgullosos de mi hermano Bobby y su esposa Mitzi. Me dijo Bill recientemente, no se imagina lo bien que le hace sentirse a uno el ver que aquellos a quienes se ama alcanzan los niveles más altos de éxito, superiores incluso a los que jamás habían soñado. Después de empezar su propio negocio de ventas, Greg y Laurie Duncan le transmitieron el sueño al hermano de Greg, Brad. Y no fue solamente el negocio lo que nos pasó Greg, recuerda Brad. Greg y Laurie son modelos a imitar y mentores para mi esposa Julie y para mí. Tienen la clase de matrimonio y de familia que nosotros queremos tener. Ellos representan la clase de valores, tanto en su iglesia como en su comunidad, que nosotros queremos representar también. Brad y Julie Duncan son nuevos en el negocio, pero ya han logrado muchas más de lo que logra la gente con el doble de su edad y experiencia. Y aunque hemos trabajado muy intensamente, admite Brad, no lo habríamos podido lograr sin Greg y Laurie como inspiración y guías en nuestro camino. Brad y Julie Duncan auspiciaron a los padres de Julie, Box y Loisy Eckhart, quienes han triunfado levantando su propia compañía, así como el padre de Greg y Brad, David Duncan, que es otro gran triunfador en nuestro negocio y en otros negocios de su propiedad. Yo me he dedicado a la libre empresa toda mi vida, asegura el señor Duncan. He sido dueño de compañías arrendadoras y de negocios de construcción, pero fueron mis hijos quienes me inspiraron concretamente en este sueño. David y su mujer, Darlene, a su vez patrocinaron a su tercer hijo, Drew, en nuestra compañía de amigos. Ahora toda la familia ha alcanzado logros de gran magnitud en el negocio Amway. Poder paternal, poder maternal, poder de hermano o hermana, de hijo o hija. Cada uno de nosotros tiene el poder de influir a alguien cercano y a través de esa influencia singular ayudar a cambiar el mundo. Cuando uno se casa y tiene hijos, nos recuerda Bill Britt, no está tratando solamente con esos hijos, sino con los hijos de ellos y los otros hijos de sus hijos. Cualquier cosa que se enseñe, buena o mala, se transmite de generación en generación. Cuando se es mentor de los hijos, se produce un efecto profundo y duradero en los nietos, los bisnietos y en las generaciones siguientes. Eso fue lo que hizo Jesús, concluye sonriendo Bill. Él auspició solamente a 12 personas, pero fue un gran mentor y ahora tiene 1,5 billones en su grupo. Jesús como mentor. En el Nuevo Testamento se menciona 58 veces la palabra maestro, y más de la mitad de tales menciones se refieren a Jesús. Busqué el sentido original en griego de la palabra enseriar y yo lo encontré como un vocablo maravilloso y de gran alcance que significa instruir, demostrar, informar, probar, hacer ver. Jesús era considerado por sus discípulos, al igual que por sus enemigos, básicamente como un maestro experto en todas esas tareas.
enseñó en público, así como en privado, y su meta última en relación con las gentes a las que les enseñaba era que ellas transmitieran a otras lo que habían aprendido. Al igual que el sargento Bill en Corea, Jesús con frecuencia cambiaba para siempre las vidas de las personas a través de un breve encuentro. ¿Recuerda usted la historia del Nuevo Testamento sobre una mujer joven sorprendida en el acto de adulterio? Una turba de sujetos tramposos y engañosos la arrojó a los pies de Jesús. No les importaba la moralidad de la mujer, querían ponerle una trampa al Maestro. La ley del Antiguo Testamento era muy clara. Los adúlteros sorprendidos en el acto podrían ser apedreados hasta morir. Jesús tendría que escoger entre la obediencia a la vieja ley o a la vida de aquella joven. Busque un mentor que escuche. Rodeado por el escandaloso genio que había ido a atraparlo, Jesús guardó silencio por unos momentos. Esa es la primera lección sobre los mentores que se debe aprender. Aquellos que no se apresuran a dar consejos, generalmente son los más fiables. Aquellos que se detienen el tiempo suficiente para escuchar realmente serán los que den el mejor consejo, en caso dado de que den alguno. En vez de hablar, Jesús se hincó en la arena y escribió algo con el dedo. Hasta el día de hoy nadie sabe qué palabras escribió. En la película clásica de Cecil DeMille, Rey de Reyes, Jesús escribió la lista de los pecados cometidos por aquellos autoproclamados virtuosos que estaban de pie más cerca de él. Lo único que se sabe es que Jesús hizo una pausa para escuchar, pensar, orar, dejar enfriar los ánimos y orientarse antes de hablar. Busque un mentor que haga preguntas. Después de la larga pausa, levantó la vista y vio las piedras que las personas sujetaban firmemente. Estaban preparadas para ejecutar la sentencia de muerte. Sin hacer caso de su tortuosa intención, Jesús les increpó: aquel que esté libre de pecado, que tire la primera piedra. En realidad, eso era una pregunta implacable. La mujer puede ser culpable, pero ¿cuál de vosotros no es culpable del mismo pecado? La pregunta les detuvo. Ese es otro signo de un buen mentor. La persona que sabe qué y cuándo preguntar ayuda mucho más que la persona que se abalanza a responder. Una por una fueron cayendo las piedras de las manos y aquellos hombres se desvanecieron, hasta que la mujer quedó sola con Jesús y sus discípulos. Una vez más Jesús hizo una pregunta, esta vez a la aterrorizada mujer que tenía a sus pies. ¿Quién te condena?, interrogó en voz baja. Lentamente levantó la vista del suelo. No podía dar crédito a sus ojos. Sus verdugos se habían retirado. Tenía una segunda oportunidad. Ningún hombre, maestro, replicó. Yo tampoco te condeno, respondió Jesús con dulzura. Entonces, casi como una reflexión y ciertamente sin condenar ni juzgar, añadió estas esperanzadoras palabras: ve y no peques más. Busque un mentor y dé buenos consejos. Al final, el mentor tuvo 5 breves palabras de sabiduría. ¿Qué cree usted que Jesús estaba dándole a entender a aquella pobre mujer tendida a sus pies? Como ya dije, no la estaba condenando, le aconsejó que no siguiera pecando, pero ¿no cree usted que la mujer ya había llegado a esa conclusión por sí sola? Tirada en la arena, rodeada por sus ejecutores, es fácil imaginar lo que estaría pensando. Dios, si salgo de esta no volveré a arriesgarme. Las frases de Jesús fueron palabras de esperanza. Él sabía lo difícil que sería para ella romper con la vida que había llevado, de modo que cuando le dijo, ve y no peques más, le estaba transmitiendo la esperanza de que tendría éxito en hacer lo que yo había resuelto en su corazón. Busque un mentor cuyo consejo esté respaldado por amor. Las palabras de Jesús fueron la respuesta al verdadero interrogante que ellas se habían planteado. ¿Puedo caminar? ¿Puede terminar esta pesadilla? ¿Hay esperanza para mí? Sí, implicó la respuesta. Tú puedes hacerlo. La frase, ve y no peques más, puede parecer a primera vista una condena, pero reflexione, escúchela una vez más como ella la escuchó. Este es un maestro sabio y amoroso, cuya reputación se había extendido por todas partes. Inició su respuesta con estas palabras: yo tampoco te condeno, y termina su consejo diciendo:
Ve y no peques más. Yo estoy convencido de que ella oyó esas palabras aquel día como las palabras de esperanza y de promesa. Ella está perdonada, ella triunfará. Ahora puede ir a vivir su vida con las bendiciones de Jesús. El amor que sintió de Jesús ese día debe haber cambiado su vida para siempre. El amor es la última prueba para un buen mentor. Como mis amigos de Amway dicen con frecuencia, a nadie le importa cuánto sabes, hasta que saben cuánto importas. Baltimore, mucha gente se reía y dudaba de que yo pudiera triunfar en los negocios por mí mismo, recuerda David. Los primeros intentos de presentar mi plan fueron desalentadores. Hubo muchas ocasiones en que me dieron ganas de olvidarme del asunto. Entonces asistí a una reunión de grupo donde conocí a mis mentores Rex Renfrew y Bill Britt. Me dijeron que me amaban, recuerda Dave. Dijeron que creían en mí y que estaban orgullosos de nuestra relación. Estaba impresionado, dijo. Durante años había sido un jugador de fútbol americano. Cuando Min John Green me describió, me derribó, no me ayudó a levantarme, ni me echó al lado, ni me dijo, oye, te quiero mucho. Igual me habría podido escupir y seguir caminando. Pero mis mentores en este negocio se amaban unos a otros y me transmitieron ese amor. Su consejo era importante, pero fue gracias a su amor como pude sobrevivir a esos difíciles primeros meses. Cuidado con un mentor indigno de confianza. ¿Recuerda usted el nombre Jim Jones? En octubre de 1978, un boletín de prensa emitido en Johnstown, Guyana, conmovió y entristeció al mundo. Por razones que aún encontramos confusas, el reverendo Jim Jones y casi 1000 de sus seguidores en el templo de la gente tomaron o fueron obligados a tomar Kool-Aid, envenenando dentro de un ritual mortuorio. Las primeras fotografías de sus cuerpos hinchados tendidos en la jungla quedarán para siempre en mi mente. La historia de Jim Jones y de sus inocentes discípulos será siempre una advertencia en contra de los mentores no dignos de confianza y un terrible ejemplo de las consecuencias para quienes confían en ellos. Un mentor digno no abusará de su tiempo. Jim Jones mantenía a sus seguidores en estado de decaimiento. Antes que el templo de la gente se trasladara a Johnstown, su iglesia se localizaba en Tenderloin, un distrito de San Francisco. Jones y sus seguidores trabajaban noche y día para ayudar a los pobres, los solitarios, los desempleados, los drogadictos, los expresidiarios, los ancianos y los retrasados mentales. Servían miles de comidas gratuitas a la semana a los hambrientos de su vecindario. Cuanto más tiempo y más duro trabajaban, estaban más y más exhaustos. Entonces nadie lo sabía, pero el estado de astenia era una de las mentes que se había propuesto Jones para su gente. Cuando se está exhausto, aunque sea por hacer el bien, se pierde la capacidad de razonar, de tomar decisiones inteligentes, de protegerse y proteger a los que se aman. Si un mentor le está presionando más allá de sus límites, si se va sintiendo más y más exhausto, cuidado. Un mentor digno le anima a estar física y espiritualmente descansado, le elogia por su trabajo intenso, pero le previene cuando ve que usted está excediéndose en sus posibilidades y le ayudará a recuperar el control de su vida de nuevo. Un mentor digno no abusa de su dinero. John sabía que la gente muy ocupada con frecuencia no tiene tiempo para pagar sus cuentas o mantener en orden sus finanzas. Sabía que mucha gente no puede o no le interesa equilibrar sus cuentas. Así que sugirió a su gente que todas sus cuentas bancarias y de ahorro se pusieran a nombre de la iglesia, por su propio bien. Se quedó con las tarjetas de crédito, documentos hipotecarios y hasta acciones y bonos de ahorro, todo a su nombre. Terminó inevitablemente controlando su dinero y junto con su dinero sus vidas. Si un mentor trata de controlar su dinero, si usted descubre que le está haciendo trampa o reteniendo, aunque sea temporalmente, algo que le debe, cuidado. Un mentor digno le ayudará a controlar sus finanzas, pero insistirá en que usted tome sus propias decisiones en relación con su dinero. Trabajará por su independencia financiera y nunca sacará ventajas o hará mal uso de su dinero en beneficio propio.
Un mentor digno no abusará de la disciplina. Demasiadas personas se niegan a tomar decisiones por sí mismas. Preferirían contar con una persona fuerte que tomara decisiones por ellas. John se aprovechó de esta debilidad. No solamente les decía qué estaba bien y qué mal, sino que estableció castigos para quienes obraban mal, que incluían abuso físico y verbal en público y en privado. Les gritaba, les humillaba, les daba en las nalgas y hacía que se dieran unos a otros. Las tandas de cachetes en las nalgas se convirtieron en palizas. Las gentes vivían atemorizadas. Si un mentor le humilla en público, si le maltrata física o verbalmente de alguna manera, cuidado. Un mentor digno nunca le humillará ni verbal ni físicamente. Si dicho mentor comete un error y le avergüenza, rápidamente se disculpará. Un mentor digno trabaja en aras de su prosperidad, no de su destrucción. Su meta es su propia independencia, ya que desea que usted dependa solo de usted mismo, no de él. Un mentor digno no abusará sexualmente de usted. Jones era muy sutil sobre el uso de la sexualidad para desviar a su gente. Mostraba simpatía hacia una esposa cuyo marido le había maltratado, le proporcionaba el bienestar y la atención que ella necesitaba. Al aumentar y fortalecer su confianza en él, mayor era la ventaja sexual que sacaba de esa confianza. Si un mentor le hace insinuaciones sexuales, tratando de usar el poder que tiene sobre su vida para buscar favores sexuales, cuidado. Un mentor digno nunca abusará sexualmente de usted, se comportará como un profesional, sabiendo que usted es vulnerable y no sacará ventaja de tal vulnerabilidad. Un mentor digno no abusará de la intimidad. Jim Jones era un maestro de la manipulación. Uno a uno se ganó la confianza de sus seguidores. Los conocía a todos por sus nombres de pila. Pasaba algún tiempo solo con cada uno de ellos. Le encantaba airear los chismes, empleaba verdades a medias y mentiras para separar a los amigos y destruir amistades. Quería que todas aquellas gentes confiaran solo en él. De este modo los mantenía aislados de sus amigos y familiares fuera del templo de la gente. Luego trabajaba para aislarlos entre sí. Si un mentor se dedica a destruir sus relaciones, si pretende que le tenga confianza solamente a él, cuidado. Un mentor digno evalúa y fomenta las relaciones entre esposos, hijos y amigos. Constantemente le recordará que triunfar en el mantenimiento de esas relaciones es mucho más importante que ganar $1.000.000. Un mentor digno no abusará de la autoridad. Desde el principio, Jones trabajó para destruir la confianza que tuvieran sus seguidores en cualquier vieja figura de autoridad que hubiese existido en su pasado. Les insistió en lo indignos de confianza que habían sido sus padres y les presionó para que dejaran de hablar por teléfonos o de escribir a sus familias. Hacía burla de sus creencias religiosas anteriores y de los conceptos importantes que les habían guiado desde la niñez. Ridiculizaba las bibliotecas y los libros, a no ser que fueran recomendados por él. Les prevenía contra la idea de darse consejos unos a otros, a no ser que estuvieran repitiendo palabras pronunciadas previamente por él, y se negaba a permitir que se cuestionaran su autoridad o a responder con honestidad a sus preguntas. Si un mentor se niega a responder a cualquier pregunta que usted le haga, si trata de cortarle cualquier otra fuente externa de información, cuidado. Un mentor digno está abierto a cualquier pregunta que usted tenga. No se sentirá amenazado por sus preguntas y hará todo lo que pueda para contestarlas con honestidad, directa y completamente. Los mentores en los que se puede confiar le respetarán a usted, a sus valores, a sus creencias espirituales, a sus tradiciones. Pueden compartir con usted sus experiencias y usted puede decidir cómo reaccionar, pero ellos nunca minimizarán o le rebajarán ni a usted ni a sus creencias. Un mentor digno siempre está en continuo crecimiento. En 1927, Charles Mayo escribió: «Lo más seguro para un paciente es estar en manos de un hombre comprometido con la enseñanza de la medicina. Para ser un maestro de la medicina, el médico deberá ser siempre un estudiante. La gente que triunfa en su vida y en sus negocios nunca deja de crecer. Son excelentes mentores porque buscan que otros les enseñen. Con toda su variedad de dotes y de experiencias, se encuentran unidos por la regla de oro. Ama a Dios y ama a tu prójimo como a ti mismo.
Amar significa crecer. Ese es el secreto de un mentor triunfador. Es el secreto del capitalismo solidario, en el lugar y el momento que se practique, y es el secreto de la satisfacción personal y del éxito financiero. Bill Britt acaso no haya recibido esa clase de amor de su padre alcohólico, pero el poder del amor para cambiar a alguien se lo demostró a Bill, su abuelo, cuando era niño. Todavía recuerda el día en que el amor lo sostuvo en sus brazos, le quitó las lágrimas y le dio esperanzas de que algún día, de algún modo, todo iba a estar muy bien otra vez. La granja de mi abuelo estaba saliendo de Kingston, Carolina del Norte, recuerda Bill. Aún puedo ver la verja de ladrillos con su amplio porche que rodeaba toda la casa, y al sillón mecedor de mi abuelo colocado en el sitio de honor, como un trono. Desde ese sillón el abuelo podía ver la huerta y el recinto para asar carnes, hasta las distantes plantaciones de tabaco y las verdes praderas, donde pasaba el ganado junto a un arroyo silencioso. Cuando tenía yo 6 o 7 años, las borracheras de mi padre amenazaban con destruir a la familia. Todos vivíamos atemorizados por sus berrinches. Una tarde mi abuelo vio por él mismo lo agresivo que mi padre se había vuelto. «El muchacho vendrá a casa conmigo», dijo mi abuelo con severidad, al terminar una de sus raras visitas a nuestra casa, «y se quedará por un año, quizá más». Cuando recapacité, mi madre ya había metido mis cosas en una bolsita y yo iba con mi abuelo atravesando los campos rumbo a su granja. Después de un largo recorrido en el coche de mi abuelo, nos sentamos a tomar un desayuno dominical ya entrada la mañana, recuerda Bill. Aún conservo en la memoria el sabor de los bizcochos de avena chorreando mantequilla hecha en casa y moras silvestres en conserva que preparaba mi abuela. Al terminar, mi abuela se volvió a meter en la cocina y mi abuelo se fue a sentar en su mecedora en el porche de enfrente. Yo apenas tenía 7 años. Me quedé de pie en el porche escuchando el silencio, observando las nubes blancas en el cielo azul oscuro de verano. De repente me sentí triste, sentí ganas de llorar. No sé exactamente por qué, pero las lágrimas se me formaban en los ojos y por más que lo intentaba, no podía detenerlas. De pronto sentí los brazos de mi abuelo a mi alrededor. Tiernamente me levantó, me llevó al otro lado del porche y me sentó en sus piernas, después de haberse acomodado en la mecedora. Todavía puedo sentir sus rudas y ásperas manos de granjero recorriendo mi pelo. Todavía puedo oírle diciéndome, casi en secreto, «Vas a estar bien, muchacho. Ya lo verás, todo va a estar bien». Por un momento me quedé ahí incómodo y molesto. Jamás había sentido a mi alrededor los brazos de mi padre. Nunca había reclinado mi cabeza contra su pecho o dejado caer mis lágrimas en su cara. Poco a poco fui dejando de llorar. Me acomodé hacia atrás en el chaleco de lana de mi abuelo y en ese momento mágico oí un sonido que jamás había escuchado con anterioridad. El corazón de mi abuelo estaba latiendo y yo podía oírlo. Era un viejo corazón de gran tamaño, rebosante de amor, y en un instante supe por primera vez en mi corta vida que yo era amado, y que con un amor tan grande como el de mi abuelo, todo volvería a estar bien de nuevo.